Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Iniciamos un nuevo trimestre de este año 2025 y con ello el estudio de una nueva lección de escuela sabática cuyo título es Alusiones, imágenes y símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Durante estos 3 meses nosotros vamos a estar ampliando nuestro conocimiento acerca de los libros de Daniel y Apocalipsis con el único propósito de prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido al repaso del día de hoy. Hoy estaremos estudiando la lección número 1 de Escuela Sabática, cuyo título es Algunos principios de interpretación profética. Por supuesto, antes de iniciar con este repaso, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Santo, tú que reinas y moras en las alturas de los cielos, gracias te damos el día de hoy por la linda oportunidad que nos das por este medio de repasar la lección de escuela sabática, específicamente la lección número 1. Abordaremos acerca de los principios que nos presenta la Biblia para interpretar Daniel y Apocalipsis. Ilumínanos, por favor, y que todo lo que estudiemos el día de hoy sea de gran ayuda para nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, después de haber orado, entonces les menciono lo que vamos a abordar el día de hoy. Y lo primero que vamos a tratar es el versículo de memoria. Luego vamos a sugerirles el propósito de la lección de toda esta semana. Y después la lección la he dividido como de costumbre en 3 partes. Y lo primero que vamos a tratar será la comprensión de las profecías. Y cuando yo menciono la palabra profecías, específicamente nos estamos refiriendo a los libros de Daniel y de Apocalipsis. Ya para la segunda parte, nosotros vamos a tratar algunos principios de interpretación bíblica. Por supuesto, aquellos principios que las mismas escrituras los proveen. Y para finalizar, la tercera parte, ya estaremos estudiando algunos principios de interpretación profética, enfocándonos, por supuesto, en los libros de Daniel y de Apocalipsis. Y al finalizar este repaso, de hecho, vamos a terminar con una aplicación. Bueno, vamos entonces con la primera parte, el versículo de memoria. El versículo de memoria siempre aparece los días sábados en nuestras lecciones y para esta semana el texto se registra en Jeremías capítulo 9, versículo 24. Le vamos a dar lectura. Sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. ¿Cuál sería el propósito de la lección de esta semana? Sugerimos el siguiente: comprender algunos principios de interpretación revelados en las Escrituras para entender mejor los libros de Daniel y Apocalipsis. Si nos hemos percatado durante esta semana, el asunto ha sido más metodológico. La idea es que tanto tú como yo aprendamos a interpretar mejor los libros de Daniel y Apocalipsis. Y por supuesto, para interpretar mejor ambos libros, necesitamos entender algunos principios de interpretación profética que la misma palabra de Dios los provee. No es que yo voy a salir a buscar fuentes extrabíblicas con el fin de entender mejor Daniel y Apocalipsis. En realidad, la misma palabra de Dios nos provee dichos principios para entender mejor la palabra profética. Dicho todo esto, vamos entonces a la primera parte de la lección que la hemos subtitulado Comprendiendo las profecías. Una vez más, las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¿Qué tendríamos que considerar nosotros para comprender mejor tanto Daniel como Apocalipsis? Y miremos por favor el número 1. Lo primero que tenemos que reconocer, ya que sin esto no vamos a entender Daniel y Apocalipsis, es que la Biblia es la palabra de Dios. Y aquí me gustaría plantearte la siguiente pregunta, y sería bueno que respondas en los comentarios. ¿La Biblia es o contiene la palabra de Dios? Reflexiona por favor un momento, meditemos en esta pregunta
y respondamos, ¿la Biblia es la palabra de Dios o tan solo contiene la palabra de Dios? Si es que nosotros decimos que solo contiene la palabra de Dios, ¿qué implicaría? Me parece que en la formación de un canon dentro del canon bíblico. Algunas personas, por ejemplo, han sugerido de que hay libros en la Biblia que no fueron inspirados por Dios. Entonces, si es que yo señalo de que la Biblia contiene la palabra de Dios, voy a coger la Biblia y voy a decir, esto sí es palabra de Dios, lo otro no. Por este motivo, yo te sugiero mejor a sostener, a creer de que la Biblia es la palabra de Dios. Y por supuesto, al reconocer que la Biblia es la palabra de Dios, miremos por favor el número 1, sobre todo las últimas líneas, nosotros somos llamados a tener esa disposición, esas ganas de aprender. Hay personas que solo leen la Biblia para criticarla, cuando en realidad nosotros como seres humanos falibles somos llamados a estudiar la palabra de Dios con el fin de recibir el conocimiento divino y de comprender, de aprender y no de criticar las escrituras. Así que si es que nosotros queremos comprender mejor tanto Daniel y Apocalipsis, tenemos que ser humildes de corazón. El segundo punto que necesitamos entender para comprender Daniel y Apocalipsis es reconocer el propósito de ambos libros. Ojo, pestaña y ceja. Tanto Daniel como Apocalipsis no tienen como objetivo presentarnos cosas terribles. Tampoco tienen el objetivo de solamente vaticinar eventos. No, nada que ver. En realidad, el propósito principal del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis es revelarnos a la persona de Jesucristo. Pero no solo la persona de Jesucristo, en realidad el plan de salvación. Y dicho plan entendido, por supuesto, a la luz del santuario. Entonces, Daniel y Apocalipsis, para que sea más fácil de entenderlo, debemos enfocarnos siempre que su propósito, ¿cuál es? Revelarnos a Cristo y, por supuesto, el plan de salvación. Y hay un tercer punto que necesitamos también considerar y para ello nos vamos a basar a Daniel capítulo 12, versículo 4. Vamos a leer dicho texto y dice así, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Bueno, hay varias personas que interpretan de distintas maneras la palabra ciencia. Algunos, por ejemplo, sugieren de que es la ciencia propiamente dicha y lo asocian con la tecnología. Y ellos suponen de que el texto estaría profetizando de que en el tiempo del fin, tanto la ciencia como la tecnología iban a aumentar. En realidad, ¿eso está diciendo el texto? Si es que nosotros leemos desde el capítulo 8 de Daniel hasta el capítulo 12, nos vamos a dar cuenta de que en realidad el texto no está diciendo eso. Lo que el texto está profetizando es de que en el tiempo del fin, el cual inició en el año 1798, la comprensión del libro de Daniel, particularmente su contenido profético, iba a aumentar. ¿En qué sentido? Daniel iba a ser mejor comprendido, pero no solo mejor comprendido, más estudiado y mejor entendido. Inclusive yo me atrevería a incluir al libro de Apocalipsis. Y en efecto, en el siglo XIX, por ejemplo, apareció un personaje llamado William Miller. Él fue líder del grupo o el movimiento Los Milleritas. Y en ese tiempo, particularmente desde 1830, hubo unas ganas de estudiar más el libro de Daniel, un entusiasmo por comprender más acerca de sus profecías, y Miller generó hasta un reavivamiento en los Estados Unidos. Todo el mundo quería estudiar más el libro de Daniel y particularmente saber cuándo iba a venir el Señor Jesucristo. Pero no solo fue Miller. En el año 1844 inicia el movimiento adventista y el Señor Jesucristo a nosotros como pueblo de Dios nos comisionó también entender mejor Daniel y Apocalipsis,
pero con el objetivo de transmitirlo a todo el mundo por medio de los mensajes de los tres ángeles. Entonces, queridos hermanos, es muy importante comprender estos aspectos básicos para entender mejor tanto Daniel como Apocalipsis. A manera de recapitulación, número 1, somos llamados a reconocer de que la Biblia es la palabra de Dios y siempre debemos tener las ganas de aprender de ella. También hemos entendido de que las profecías de Daniel y Apocalipsis solamente tienen el propósito de enseñarnos acerca de quién es Jesucristo y su plan de salvación. Muy bien, queridos hermanos, ingresamos entonces a la parte 2 del repaso de la lección del día de hoy y lo hemos subtitulado Algunos principios de interpretación bíblica. Hay teólogos que en vez de llamarle principios, le llaman claves. No hay problema, vamos a utilizar la palabra principios. ¿Y qué principios se recomiendan en el estudio de hoy? Miren por favor el número 1. La Biblia se interpreta a sí misma. El significado de un texto de las Escrituras, por supuesto, se encuentra en otro pasaje bíblico. Dicho de otro modo, si en el Nuevo Testamento, por ejemplo, hay un texto que no lo entiendo, yo podría fácilmente ir al Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento me va a dar más luz. Si hay un texto, por ejemplo, en Romanos que no lo comprendo, de repente Habacuc me va a ampliar el panorama. Si hay un texto de Mateo que es poco comprensible, lo más probable es que Marcos, Lucas o Juan nos amplíe el panorama y nos dé el significado de dicho texto. ¿Cuál es lo que más se resalta en este principio? La Biblia se interpreta a sí misma. Tanto tú como mi persona no necesitamos de fuentes extrabíblicas para entender el significado del texto bíblico. En realidad, solo necesitamos de la palabra de Dios. Segundo principio, el texto bíblico, o podríamos llamar el versículo o el verso, se debe entender a la luz del contexto literario. Y tú me preguntarás, pastor, ¿y en qué consiste el contexto literario? Bueno, Mateo capítulo 6 tiene 33 versículos. Y vamos a suponer que el versículo 25 no lo entendemos. ¿Cuál sería su contexto literario? Pues todo el capítulo. Y si es que yo quiero entender el versículo 25, voy a tener que leer todo el capítulo. E inclusive tendría que recurrir a Marcos, a Lucas o tal vez a Juan para que también nos amplíen el panorama y así poder entender dicho versículo. Entonces, no es suficiente con leer un versículo. En realidad, nosotros somos llamados a leer todo el capítulo. Es más, van a haber momentos que hasta vamos a tener que recurrir al Antiguo Testamento para tener más luz. Y hay un tercer principio también a considerar, y es el siguiente. La Biblia fue escrita en distintos géneros literarios. Escuchen bien, por favor. Por ejemplo, en el caso de Daniel y Apocalipsis, ambos libros se escribieron utilizando el género llamado apocalíptico bíblico. Entonces, la manera como yo leo e interpreto Génesis o Éxodo o Levítico no va a ser la misma manera como yo voy a entender Daniel o Apocalipsis. El género que se utilizó para escribir Mateo, Marcos, Hechos, Romanos, no fue el mismo género que se utilizó para escribir el libro de Apocalipsis. Entonces debemos tener en cuenta, por favor, que al momento de leer las escrituras, reconocer de que no todos los libros de la Biblia, los 66, se escribieron utilizando el mismo género. En realidad, en las escrituras hay textos poéticos, textos prosaicos, hay libros históricos, proféticos, apocalípticos, hay distintos géneros en las escrituras y no podemos interpretar todos los libros de la Biblia de una sola manera. Es un punto que necesitamos considerar y ya nos daremos cuenta por estas razones que muchos interpretan mal las escrituras. Varios pretenden ser literalistas, quieren interpretar el libro de Génesis capítulo 1 tal como se interpreta el libro de Apocalipsis, y es por esta razón que existen tantas interpretaciones
y tantas religiones en este mundo. Hay dos textos bíblicos que necesitamos considerar en este momento y son los siguientes. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hay un asunto que nosotros también necesitamos considerar y es el siguiente: la unidad literaria entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es que existe una gran verdad. Tanto el Antiguo como el Nuevo son interdependientes en su interpretación. Si es que tú, por ejemplo, deseas entender el Nuevo Testamento, necesitas leer el Antiguo. Y si es que yo deseo comprender el Antiguo, necesito leer el Nuevo. Es que si es que yo dejo uno de los testamentos, al final voy a malinterpretar toda la palabra de nuestro Dios. Así que debemos tener en cuenta eso, por favor, la unidad literaria tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Si es que yo lo considero, estaría aplicando, por supuesto, el principio de día por año. Y bueno, vamos a darles un ejemplo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, hay una expresión que no sabemos qué significa. Y este ejemplo nos va a ampliar el panorama de cuán importante es reconocer el principio de la sola escritura, que enseña de que un texto de la Biblia es interpretado por otro. En Apocalipsis 12:17 se menciona al testimonio de Jesús. La última parte dice de que el remanente tiene el testimonio de Jesús. Y uno se pregunta, pastor, ¿qué es el testimonio de Jesús? Bueno, si un texto de la Biblia yo no lo entiendo, tengo que recurrir a otro. Y cuando nosotros leemos Apocalipsis 19:10, allí está la respuesta. Leamos. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por un lado, en Apocalipsis 12:17 se menciona al testimonio de Jesús. Por otro lado, en Apocalipsis 19:10 nos está diciendo qué es el testimonio de Jesús. ¿Y qué es dicho testimonio? El espíritu de la profecía. O dicho de otro modo, a la luz de 1 de Corintios 12:8, es el mismo Espíritu Santo otorgando el don profético. Entonces, queridos hermanos, para entender mejor las escrituras, somos llamados a aplicar estos principios, pero por sobre todas las cosas, el principio de la sola escritura. Y así ingresamos a la tercera parte del repaso de esta lección y la hemos subtitulado Algunos principios proféticos. Y el primer principio que necesitamos tener en cuenta es el siguiente. Vamos a leerlo, por favor. Las profecías bíblicas se cumplen a lo largo de la historia y de manera ininterrumpida. Y con el fin de darles algunos ejemplos, está Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, también está la profecía de las 7 iglesias del Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas. Todas estas profecías evidencian de que Dios reveló algo en el pasado y que las profecías se han estado cumpliendo a lo largo de la historia y de manera ininterrumpida. O sea, lo que profetizó Daniel y lo que profetizó Apocalipsis no es que recién se van a cumplir en el futuro o que ya se cumplieron en el pasado, como enseñan los preteristas. En realidad, tanto Daniel como Apocalipsis, es más, el mismo Cristo en Mateo capítulo 24, demuestran de que las profecías apocalípticas se han estado cumpliendo a lo largo de la historia y de manera ininterrumpida. Este principio es muy importante, sinceramente. Vamos al segundo principio. Para comprender tanto Daniel como Apocalipsis, necesitamos también considerar la doctrina del santuario. Vamos a leer, por favor, el segundo principio. El santuario es el eje articulador para el cumplimiento histórico y escatológico de las profecías apocalípticas. Y en efecto, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos saber
¿Qué pasó el 22 de octubre de 1844? Se nos viene a la mente, por supuesto, Daniel 8:14. Y lo vamos a saber gracias a la doctrina del santuario. ¿Cómo ampliar el panorama de lo que pasó en la cruz, el sacrificio de Cristo? Vamos a entenderlo mejor gracias al santuario. ¿Y cómo saber en qué consiste el juicio investigador de Apocalipsis 14:7? Lo vamos a entender gracias al santuario. ¿Y cómo saber o de qué manera enterarnos de lo que está sucediendo en el cielo? Por supuesto, gracias a la doctrina del santuario. Es que hay una gran verdad. Para entender las escrituras, particularmente Daniel y Apocalipsis, necesitamos sí o sí comprender la verdad bíblica del santuario. De paso, ya muchos teólogos han sugerido de que el santuario también es un eje articulador, un principio hermenéutico para entender la palabra de Dios. Vamos al tercer principio: el uso extensivo de símbolos, cuyos significados se encuentran en la misma Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Debemos tener en cuenta de que principalmente el libro de Apocalipsis, la vasta mayoría de su contenido es simbólico. Sí, es verdad, hay elementos que son literales, como por ejemplo el milenio, gran parte del capítulo 20 de Apocalipsis, creo yo de que es literal. Pero lo que más prime en el libro de Apocalipsis es lo simbólico. Por lo tanto, si es que yo quiero comprender mejor el Apocalipsis y también las profecías apocalípticas del libro de Daniel, sí o sí debo tener en cuenta su simbología. Y por supuesto, cada uno de sus símbolos representan realidades y sus significados están en la misma Biblia. Tengamos en cuenta eso, por favor. Y para entender mejor este asunto, yo les voy a presentar algunos ejemplos. Apocalipsis 12:17 y 11:19. Vamos a leer primero el 12:17. Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, uno se pregunta, ¿a qué mandamientos se estaba refiriendo Juan cuando escribió la palabra o esa palabra en el 12:17? Es necesario saber a qué mandamientos se estaba refiriendo. Y aquí vamos a leer ahora el 11:19 porque me parece de que al leer Apocalipsis 11:19 vamos a identificar a qué mandamiento se estaba refiriendo el apóstol Juan. Leamos. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Fíjense, en Apocalipsis 12:17 se menciona la palabra mandamientos y en Apocalipsis capítulo 11:19 se menciona al arca del pacto. Fíjense, arca del pacto, mandamientos. Si nosotros vemos esa relación en el Antiguo Testamento, ¿qué mandamientos eran guardados en el arca del pacto? Sí, en efecto, los 10 mandamientos de Éxodo 20 eran guardados en el arca del pacto. Así que cuando nosotros relacionemos arca del pacto y mandamientos, evidentemente se refieren a los 10 de Éxodo 20. Y esa misma relación aparece en Apocalipsis 12:17 y en el 11:19, el cual es el contexto literario del 12:17. Entonces, si en el Antiguo Testamento, cuando se relaciona al arca del pacto con los mandamientos, se refieren a los 10 de Éxodo 20, en Apocalipsis sucede lo mismo. Se relaciona el arca del pacto con los mandamientos. Evidentemente, los mandamientos de Apocalipsis 12:17 son los 10 mandamientos de Éxodo 20 a la luz de Apocalipsis 11:19. He ahí la importancia de la doctrina del santuario para comprender el texto bajo estudio. Y bueno, necesitamos ver otro ejemplo, sobre todo que tenga relación con la simbología en el Apocalipsis y sus significados. Por supuesto, esto también aplica al libro de Daniel. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Y junto al trono y alrededor del trono habían 4 seres vivientes
llenos de ojo por delante y por detrás. Hay algunos teólogos que, por ejemplo, sugieren de que los 4 seres vivientes serían los 4 evangelios. Hay otros teólogos que argumentan de que no serían los 4 evangelios, sino los 4 puntos cardinales. Y aquí viene la pregunta, ¿quiénes son esos 4 seres vivientes? El libro de Apocalipsis nos está mostrando una descripción simbólica. Evidentemente no es una descripción literal. La pregunta sigue en pie. ¿Quiénes son entonces estos 4 seres vivientes? Recordemos el principio. Si hay un símbolo en Daniel y en Apocalipsis, ¿dónde está su significado? Exacto, en las mismas escrituras. Así que si en Apocalipsis 4, en Apocalipsis 5 nos menciona simbólicamente a los 4 seres vivientes, nosotros tenemos que recurrir a toda la palabra de Dios, a todas las escrituras, para encontrar la identidad de estos 4 seres vivientes. ¿Y sabes dónde se encuentra dicha identidad? Exacto, en Ezequiel 10:20. Así que vamos a leer dicho texto. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y me di cuenta de que eran querubines. Repito, Apocalipsis capítulo 4 nos presenta una descripción simbólica de los 4 seres vivientes. Y por supuesto nos vamos a preguntar, ¿y quiénes son esos 4 seres vivientes? Pues no vamos a buscar fuentes extrabíblicas. En realidad, tenemos que buscar en las mismas escrituras la identidad de estos 4 seres vivientes. Y en Ezequiel capítulo 10, versículo 20, como acabamos de dar lectura, identifica a los 4 seres vivientes como 4 querubines. ¿Nos damos cuenta? Entonces, queridos hermanos, tanto Daniel como Apocalipsis registran muchos símbolos. ¿Dónde están sus significados? En la misma Biblia. Y de paso, me había olvidado, los símbolos en Daniel y en Apocalipsis representan realidades. Y esas realidades se evidencian en todas las escrituras. Entonces, si es que yo quiero saber el significado de un símbolo apocalíptico, necesito recurrir, por ejemplo, a los profetas mayores o los profetas menores, y ellos nos van a dar su significado. A manera de reflexión, somos llamados a utilizar estos principios de interpretación bíblica y principios de interpretación profética con el fin de comprender todas las escrituras y particularmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Si es que nosotros con la dirección del Espíritu Santo los aplicamos de la mejor manera, nuestro conocimiento acerca de Jesucristo y del futuro va a ser mucho mejor. Para finalizar la lección del día de hoy, voy a plantear 2 preguntas de aplicación. Vamos con la primera. ¿Estás comprendiendo los libros de Daniel y Apocalipsis? Y bueno, valgan verdades, por la simbología de ambos libros, no es tan fácil de entenderlos. Sin embargo, y aquí viene la siguiente pregunta, el estudiar la palabra de Dios nos va a ayudar bastante para comprender las profecías de ambos libros. Por eso te pregunto, ¿no? ¿Lees la palabra de Dios todos los días? Tú me podrías decir de repente, pastor, no estoy entendiendo bien Daniel y Apocalipsis. Hay hermanos que, por ejemplo, prefieren escuchar a predicadores y no leer la palabra de Dios. Pero déjame decirte que si es que tú deseas comprender ambos libros y tener un panorama más amplio de sus profecías, sí o sí necesitas leer la palabra de Dios todos los días. Y te vas a dar cuenta que con el paso del tiempo, tu conocimiento acerca de Jesucristo, sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis, van a aumentar. De esta manera, tú estarás más preparado para la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que te invito el día de hoy a estudiar cada día más la palabra de nuestro Dios. Para finalizar, vamos a inclinar nuestros rostros para hablar con Dios. Padre Santo, gracias te damos por este lindo privilegio que nos has dado de repasar la lección de escuela sabática por este medio. Te pido por favor de que cada día nos ayudes a estudiar las escrituras y a comprender específicamente las profecías de Daniel y de Apocalipsis.
Bendice a toda persona que nos está viendo y escuchando por este medio, y no solo a ellos, sino también a sus respectivas familias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. De esta manera, queridos hermanos, finalizamos el repaso de la lección número 1. De aquí nos veremos la siguiente semana repasando la lección número 2. Que Dios te bendiga en gran manera y ten un lindo día.